quiero presentar esta casa que cuenta con 2 plantas de 3 habitaciones, tu alberca y un excelente jardín que te va a encantar. Acompáñame a conocerla. Soy Ver Uribe, iniciamos el recorrido. Ahora me encuentro en la cochera techada que cuenta con espacio para 2 automóviles, inclusive puede ser para 2 camionetas de muy buen tamaño. Puedes ver que el piso es en adocreto estampado. Algo que me ha gustado de esta propiedad es que cuenta con bastante jardinería. Por ejemplo, a mi lado izquierdo vas a encontrar un muy buen espacio. Ahora sí que para que pongas las plantas que más te gusten, que de hecho en esta propiedad ya te van a entregar lo que es la jardinería lista. Aquí a mis espaldas ya encuentras lo que es la puerta principal, que vas a poder fijarte que es de un muy buen tamaño. De hecho, es de piso a techo. Acuérdate que eso nos da una mayor amplitud. Algo que quiero comentarte que puedes observar es que cuenta con doble pasillo de servicio. A mis costados vas a poder encontrarlos, que recuerda que es súper funcional para nosotros en el momento, por ejemplo, que venga la persona que te ayuda para lo que es la limpieza de la alberca, no va a tener que entrar ahora sí que al interior de tu casa. Pero ahora sí, acompáñame a conocer el interior de esta hermosa casa. Entrando a esta casa, con lo primero que te vas a encontrar, ahora sí que es una vista total hacia la sala y comedor y a la terraza que se encuentra en la parte trasera, pero eso ahorita lo vamos a conocer. Antes de eso, si te está gustando este video, te recuerdo suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de estas hermosas propiedades que nos encanta que conozcas. Ahora sí, te voy a comentar. Como te decía, entrando tenemos esta parte de recibidor. A mi lado derecho vas a ver esta decoración tipo lambrín que, ojo, porque cuenta con una pequeña bodega. Ahora sí que recuerda que siempre tenemos 1000 tiliches para guardar. Y a mi lado izquierdo se encuentra el medio baño de visita. Esta ya es el área de la sala que, como puedes observar, tiene muy buenos espacios, que inclusive puedes ver que ya tiene las instalaciones para que puedan colocar ya lo que son tus aires acondicionados. Igual ya tiene la instalación, a lo mejor hay gente que le gusta tener, por ejemplo, su televisión, entonces acá ya está listo el espacio. Ahora sí que puedes poner el tipo de mueble que a ti te guste. Por ejemplo, acá pues ya tienes un ejemplo, ¿no? De este mueble de 2 espacios. Yo diría que hasta de 3 te daría perfectamente tu mesa de centro, tu lámpara, vegetación. Recordemos que eso le da muchísima vida a cualquier hogar. Y de este lado, algo que también me gustó es este tipo de piedra que le hace lucir muy lindo. Acá como tiene, por ejemplo, esta credenza, puede ser que algo así, yo le pondría acá a lo mejor un cuadro, se vería muy lindo. Y ahora sí, ya de este lado nos encontramos en el área del comedor, que mira que la verdad es que sí da muy buenos espacios. Por ejemplo, esta mesa es para 8 comensales, queda perfectamente, no estás pero para nada chocado. Y también puedes ver que cuenta con su instalación para que te conecten tu aire acondicionado. Y de las cosas que la verdad me ha encantado es toda esta vista que vas a tener al jardín, y sobre todo la frescura y la iluminación al tener estas puertas corredizas. Ahora sí, recuerden que vamos a ver lo que me encanta de todas las propiedades, que es el corazón de todo hogar. Ahora sí, ya me encuentro en el corazón de todo hogar, como te comenté anteriormente, en la cocina. Acá vas a ver que tiene la verdad muy buenos espacios. Lo maravilloso de esta cocina que bueno, yo le vi, es de que bueno, ya te cuenta con toda la gavetería que vas a ver en el video, así que vas a tener áreas de almacenamiento por donde menos te imagines. También puedes observar es que ya va a contar con su campana, con su parrilla y también con el horno, que en este momento pues no lo tiene, pero sí ya te lo incluye. Va a contar con su tarja doble y de este lado tenemos el espacio perfecto para un refrigerador dúplex. De mi lado izquierdo vas a encontrar tu área de alacena, que como te decía, ahora sí que para tener almacenamiento por todos lados. Otra de las virtudes que le he encontrado en esta cocina es que ya cuenta
con su espacio que puedes utilizar como barra desayunadora, porque por ejemplo puedes ver en este momento que cuenta con unos bancos y la verdad esto hace más acogedor el lugar. Ahora sí que cuando estés guisando, cualquier persona de tu familia te puede acompañar y la verdad es muy agradable. También algo que no te comenté, el granito con el que cuenta la meseta es granito San Gabriel en color negro. Ahora vámonos para allá. Ahora me encuentro en el área de lavado, que de hecho está en la parte de atrás de la cocina, que bueno, en el video vas a poder ubicarlo perfectamente. Por si no me entendiste, digo. Bueno, este espacio la verdad es muy funcional porque además algo que le han dejado es por si la persona que te ayuda en casa se tiene que quedar, ahora sí que cuenta con sus hamaqueros y daría perfectamente para que se quede acá a dormir. Acá vas a tener ya todo lo que es la instalación para tu lavadora secadora. También cuenta con su baño completo que trae también lo que es un extractor. Y de este lado derecho vas a encontrar ya lo que es tu pasillo, uno de los pasillos de servicio, que en este pasillo también cuenta con su batea, ahora sí que para lavar las prendas finas. Ahora sí ya me encuentro en la planta alta, pero antes de que veamos a detalle ahora sí que las habitaciones, quiero comentarte sobre el espacio de la escalera, que vas a poder ver que cuenta con iluminación natural, que como siempre te he comentado te va a ayudar, como bien dije, a la iluminación, a la frescura también en la casa. También otro de los detalles con el que cuenta la escalera es que cuenta con sus luces de cortesía. También mira que ya cuenta con su vidrio templado. Esto le da un diferente estilo, ahora sí que al espacio de la escalera. A mi lado izquierdo vas a encontrar lo que es un área de blancos, que ahora sí que esto, de hecho, tengo que mencionarte que todo lo que estás viendo en esta casa es así, tal cual te la van a entregar. Tus ventiladores, lo que son tus closets, tus vidrios templados, pero bueno, esos detallitos te los voy a mencionar al final del video. Regresando al tema de lo que es el área de blancos, pues como te comentaba, ahora sí que tú lo vas a organizar muy a tu gusto, incluso puedes poner a lo mejor algo decorativo para darle más vida a tu nuevo hogar. Ahora vamos a conocer las habitaciones secundarias. Ya me encuentro en una de las habitaciones secundarias que puedes ver que la verdad tiene muy buenos espacios. Por ejemplo, te comentaba que todo lo que vas a ver es lo que va a incluir. Por ejemplo, aquí está el área del closet, un tipo de closet abierto. Y también, ahora sí que pensando en todas las posibilidades que puedes utilizar en tu habitación, es por ejemplo que acá ya dejaron el espacio para una pantalla. Y ahora sí que aquí tu pequeño espacio, a lo mejor para poner las cosas de belleza pudiera ser, o a lo mejor lo puedes utilizar a lo mejor para guardar libros, no sé, en fin, ahora sí que muy a tu necesidad. También vas a poder encontrar que cuenta ya igual con la instalación para que pongan lo que son tus aires acondicionados. También el espacio con el que cuentas, por ejemplo, esta es una cama matrimonial que ya cuenta con sus burós y aún así yo te diría que daría una cama queen y aún así te va a dar perfectamente tus burós. Acá a mi lado derecho se encuentra ya la puerta de lo que es el baño completo, que vas a poder ver que ya cuenta con espejo, ya cuenta también con lo que es su vanity, y algo que también que te incluye es con su vidrio templado de cancel. Esta ya es la segunda habitación secundaria que vas a poder observar, que ahora sí que si tu familia es un poquito más grande y a lo mejor tienes 3 hijos, en esta habitación te dan un ejemplo de poder poner 2 camas individuales y aún así considero que tiene muy buenos espacios. Algo que no te mencioné en la habitación anterior, en la habitación secundaria, es que también puedes ver que cuenta con una muy buena ventilación, ya que cuenta con un gran ventanal en las 2 habitaciones. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que esta casa puede ser muy adecuada para tu próximo hogar, pero ahora vamos a conocer la recámara principal. Acompáñame. Ahora sí, ya voy entrando a lo que es la habitación principal, que bueno, la verdad es que a mí
me ha encantado porque la verdad está bastante amplia, está muy iluminada, cuenta con una ventilación cruzada. La verdad es que yo estando acá hoy, que hay un calor terrible, la verdad se siente muy fresca la habitación. Bueno, podrás observar que de este espacio ya tienes las conexiones listas para que pongas una muy buena pantalla con esta credenza. A lo mejor, la verdad es que yo le pondría a lo mejor un mueble flotante, como es ahora sí lo nuevo que se anda usando, ¿no? También puedes ver que ya cuenta con su instalación para que te coloquen lo que es tus aires acondicionados. También acá a mi frente se encuentra un espacio que ahora sí, de acuerdo a tu necesidad, le puedes poner a lo mejor un escritorio si quisieras acá mismo trabajar, o a lo mejor, no sé, decoración. Ahora sí que, como siempre les he comentado, muy al gusto de cada persona, ¿verdad? Y de este lado ya se encuentra lo que es el closet vestidor, que la verdad cuenta con un espacio increíble, así que vamos a conocerlo. Ahora sí estamos en lo que es el espacio del closet vestidor, que la verdad acá no va a haber ningún pleito porque cuenta con espacios perfectamente tanto para tu pareja como para ti, así que no va a haber problemas. También algo que quiero mencionarte es que cuenta con este ventanal que te va a ayudar muchísimo. Recuerda que acá en Mérida, pues la verdad es que hay mucha humedad, entonces la verdad te agradecen estos espacios de ventilación justamente por la humedad. Acá a mi lado izquierdo ya se encuentra lo que es el baño. Ahora sí vamos a entrar a este baño para que veas realmente cómo son los acabados de todos los baños. Acá vas a encontrar lo que es el área de la regadera y al costado se encuentra lo que es el área del WC. Cuenta con un espejo bastante amplio, cuenta con su lavabo sobrepuesto y las mesetas en todos los baños son en granito negro y todos los baños cuentan con su vanity. Y también quiero comentarte que ahora sí que justo dentro del baño también vas a contar con ventilación. Por ejemplo, ahora sí que no te vas a ver afectada por cuestión de humedad. Ahora sí vamos a conocer el área del jardín, que te va a encantar. Ahora sí ya me encuentro en una de las áreas que más me han gustado de esta casa, que es la terraza, que vas a poder ver que la verdad, para empezar, se agradece un montón de que ya está techada. De hecho, mira, ya cuentas con los ventiladores. En este espacio puedes poner perfectamente algún juego de jardín. Hasta pudiera ser que en esta misma zona pongas tu asador y aún así vas a poder observar que el terreno que te va a quedar para jardinería, la verdad es bastante amplio. Para la gente que le gusta ahora sí que sembrar, que sus plantas que de limón o lo que sea, vas a tener el espacio, la verdad, para que pongas alguna de esas plantas. También quiero mencionarte que cuentas con una alberca en acabado chucún. La medida es 4x4, algunos pueden decir es muy pequeña, pero ahora sí que para aprovechar los espacios, para tener tu área, para que jueguen tus mascotas, tus hijos, poner a lo mejor un brincolín, pues la verdad es que está perfecto. Bueno, ahora sí ya me encuentro en el final de este video y no me quiero ir sin mencionarte los datos importantes de esta casa. Como por ejemplo que me encuentro en la privada Fiora Residencial, que se encuentra ubicada en Cholul. Cuenta con 37 lotes esta privada, es una privada bastante bonita, exclusiva. Cuenta con varias amenidades, como por ejemplo alguna de ellas te puedo mencionar el salón para eventos, tiene un área para que puedas trabajar. Tiene también una cancha de pádel, tiene una palapa, bueno, en fin, tiene varias amenidades que mira, ahora sí que va a poder disfrutar cada una de las personas que integran tu familia. Otro de los datos importantes que quiero mencionarte es que esta propiedad cuenta con 363 metros cuadrados de terreno y 229 metros cuadrados de construcción. Y ahora sí que el dato súper importante que siempre preguntan y que a veces dicen que no está en el video, pues el precio. El precio al día de hoy que estamos grabando, que es abril 2025, es de 4,180,000 pesos, que para mi opinión, la verdad, con todo el equipamiento con el que ya va a contar tu nuevo hogar, la verdad es que sí lo vale. Ahora sí que te agradezco mucho el que me hayas acompañado hasta el final del video
Y te recuerdo nuevamente seguirnos en todas nuestras redes sociales, sobre todo seguirnos en nuestro canal también de YouTube para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si te ha gustado mucho esta propiedad, por favor contáctame. Puedes dejar algún mensajito acá en la descripción o también puedes mandarme un mensajito o llamarme y con muchísimo gusto te voy a poder acompañar a que conozcas esta propiedad o cualquier otra que te haya gustado de nuestro canal. Así que nos vemos en nuestro siguiente video. Bye.